Gustavo, he escuchado con atención y con cuidado todo lo que dices, pero sí tengo algunas preguntas que me gustaría Bienvenidos. plantearte. ¿Por qué todo este planteamiento tan general que se hace y tan elaborado no tiene un aterrizaje en la búsqueda de revocar el mandato del presidente López Obrador? Dicho de otra manera, ¿por qué se rehúye una posibilidad constitucional que permitiría nuclear toda esta oposición que se entiende a partir de los planteamientos que tú haces que puede haber contra la administración del presidente López Obrador? ¿Por qué rehuir la revocación de mandato? Muy buena pregunta, Julio. Mira, déjame plantearlo en dos vertientes. Por un lado, decirte que a título personal, aquí no hablo por sí por México, porque hay posiciones divergentes. Yo soy un convencido de la democracia participativa y coincido con el presidente López Obrador sobre la importancia de que existan figuras tan importantes como la iniciativa ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y como la propia revocación de mandato. Hasta ahí las coincidencias. Ahora, para que un ejercicio de revocación de mandato sea exitoso, se requieren de dos circunstancias fundamentales. La primera es que haya una norma adecuada que garantice el ejercicio de este derecho ciudadano. En la opinión de algunos, entre los cuales yo me cuento, el cuerpo legal que finalmente se aprobó, en el cual hubo un acuerdo en lo general y desacuerdo en lo particular, pero al final de cuentas el oficialismo logró superar estas reservas, me parece que no responde a la naturaleza de la figura. Me refiero concretamente a la pregunta que establece la pregunta en el sentido de la ratificación o de la rectificación. Ahí hay un primer disenso y por eso es que nosotros acompañamos y respaldamos la acción de inconstitucionalidad que plantearon los diputados de 3 partidos políticos en contra de la ley que se aprobó y que justamente va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia. Pero lo más importante, Julio, un criterio de manera claramente pragmática. A ver, la revocación de mandato existe para cuando los que no se sienten satisfechos con la gestión de un gobierno, una corriente política, puedan promover la cesación legal constitucional del encargo. Esto debe tener un propósito práctico, que es que se elija un presidente que tenga una visión distinta. Julio, hoy sabiendo correctamente los números que integran las fracciones de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sumando las matemáticas simplemente, en el caso de que se realice el ejercicio, en el caso de que se logre, digamos, la asistencia necesaria y en el caso de que la votación fuera por la cesación constitucional del encargo del presidente López Obrador, es evidente, es inequívoco que el presidente sustituto que elegiría el Congreso General sería un miembro del obradorismo. Entonces, no tiene sentido llevar a cabo este ejercicio cuando el resultado final sería justamente que un tercero de la misma corriente política asumiera la representación presidencial. ¿Eso democráticamente es válido? Desde luego es válido. A ver, ¿Se está yendo el sonido? ¿Se está yendo el sonido, Gustavo? ¿Algún problema? Las baterías de tu audífono. Ay, perdón, sí. Entró por ahí una llamada que bloqueó la segunda, disculpa a la audiencia. Sí. No, te decía, es democrática, Julio, finalmente, sí. A ver, los derechos cívico-políticos de los ciudadanos debe haber siempre la posibilidad de que cada ciudadano decida ejercerlos o no ejercerlos. Julio Astillero se puede postular en el 2022 o 2023 como candidato, sí, pero no está obligado a postularse. Igual los ciudadanos y particularmente los opositores, quienes no están de acuerdo con el ejercicio del gobierno, deben tener el derecho de sí pedir la revocación del mandato o de no solicitarla. En este caso, las personas que como yo nos encontramos en disgusto, que no compartimos la corriente política del presidente, tenemos el derecho inequívoco ciudadano de pedir la revocación si nos parece que hay condiciones políticas para lograrlo o no pedirla. Es tan sencillo como eso. Nadie puede obligar a un ciudadano a que ejerza necesariamente esa atribución. Y es el caso. Gustavo, pero entonces reconoces que democráticamente López Obrador, su partido, su gobierno, tienen la mayoría de voluntades a favor en este momento en México. Yo lo que reconozco es que el oficialismo tiene la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que conforme a esa representación, que es una representación legítima, nadie en ningún momento la ha puesto en duda, no hay un incentivo para que se pueda promover la revocación de mandato, Julio, porque el equivalente, el resultado final de toda la ruta, en el caso, insisto, que prosperase la revocación, sería el nombramiento de un presidente sustituto proveniente de la misma visión política. Entonces, es inoficioso intentarlo. Pero no hay un incentivo, dices, es decir, no hay ese presidente autoritario, dictatorial que está hundiendo al país y que provocaría una ebullición social en su contra. El hecho de que se revocase el mandato por la vía constitucional del presidente López Obrador traería como consecuencia que probablemente fuera electo una persona con menos aptitudes todavía, con menos criterio todavía, es decir, estaremos en un escenario seguramente peor del que hoy nos encontramos. Pero entonces, ¿para qué ir a las elecciones de 2024? Puede ser que se repita el mismo escenario y no tiene sentido ir porque va a quedar también una gente de la misma corriente. No, lo que pasa, Julio, es que en el 24 estamos en una elección constitucional
En el 24, en la elección, los partidos políticos van a postular en individual o como coaliciones candidatos. Y en ese momento me parece que evidentemente hay una oportunidad para que se puedan poner a competir visiones legítimas, proyectos políticos, visiones del país, que no necesariamente son las mismas. Es la contrastación lo que hace la democracia. En este momento, déjame decirlo con toda claridad, Julio, aún en el supuesto de que las oposiciones decidieran ir a la revocación de mandato, el fin último que se buscaría, que sería el cambio de rumbo del gobierno, en este momento, por la composición parlamentaria, no se podría conseguir. Gustavo, preguntándote si ya tienen la lista de precandidatos a esa postulación unitaria 2024, Gustavo. No, Julio, para nuestra visión no es el tiempo de hacer listas ni de candidatos ni de cocholatas, para citar el clásico. Nosotros estamos ahora concentrados en la construcción de la visión, en tratar de fortalecer la coalición, y seguramente llegará el momento, que no es ahora, para empezar a pensar ya en las personas. Bueno, pues ahí está Gustavo de Hoyos, que dice que ya no es necesario la revocación de mandato. ¿Ya para qué? Si según ellos van a poner a otro de la corriente de AMLO, y que para ello podría ser contraproducente porque podría ser un peor gobernante que Andrés Manuel López Obrador, pero no tienen memoria porque anteriormente estaban duro y dale, duro y dale, duro y dale con la revocación. Empezaban a juntar todos los requisitos, gente dándole publicidad a la revocación para que se fuera AMLO el magnífico, y resulta que los pocos días después pues ya no la quieren, o las semanas después ya no la quieren. ¿Por qué? Porque resulta que AMLO, como estamos en la colita ya de la pandemia, empezó a subir como la espuma, y pues ya dicen que tiene como arriba del 70% de aprobación, y pues ya no quieren, entonces ya no les conviene. ¿Por qué? Porque si sale la consulta y se suma la gente que vaya y participe y pum, vote, pues ¿qué va a pasar? No, pues va a resultar que no sé, un 70 o 80% de aprobación. Esto va a fortalecer a el magnífico, porque pues vas a ver que tiene el 70 o 80% de respaldo, porque pues ahorita la revocación pues no la quiere, ahorita no la serviría tanto como para revocación, pero sí serviría como para una encuesta y sacar una estadística de una realmente encuesta de cómo está AMLO el magnífico, de que están viendo que qué onda. O sea, miren, aquí está una como encuesta enorme de pues, la aprobación de mandato, que esto, créanme que esto, si se hubiera hecho con Peña, con Borolas, con Fox, con Ponce de León, Ernesto Salillo, o con Salinas de Gortari, ¡pum!, a medio sexenio, revocación de mandato, y se hubiera ido por completo, y adiós Salinas de Gortari, adiós Cedillo, adiós Brolas, adiós Fox, adiós Peña. Pero aquí, como resulta que nos tocó en la peor época el mejor presidente, pues resulta que ya no la quieren, que porque según AMLO el magnífico no está obligado a hacer esta consulta, entonces pues ya no les conviene. Pero si fuera anterior, que fuera el porcentaje de un 50% que sí, un 51, 52% que sí, pues ahí sí lo hubieran querido, para que pues hubieran metido ellos pues el fraude ahí con Lorenzo Córdoba, y pues hubieran dicho que no quieren a AMLO, y pues se hubiera para correrlo. Pero pues ahora resulta que pues no, ya no quieren nada, que mejor así. Y pues ahí está la voltereta a la tortilla. Así que pues bueno, amigos, les invito a que se suscriban, comenten, le den like a la página, like al video, que lo compartan, lo pasen a YouTube, que se suscriban, que lo comenten, compartan, para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse, comenten, compartan.